mundo del café indudablemente ha cambiado por varias razones. Tiene otra geografía. Cuando yo era pequeño, pues decir zona cafetera era referirse al Viejo Caldas y parte de Antioquia. Hoy indudablemente estamos ante una nueva geografía del café que no solamente cambia los departamentos, el territorio, sino incluso la extracción social y cultural del mundo cafetero. Ya no es tanto la zona antigua del Viejo Caldas, se mantiene con vitalidad la región cafetera de Antioquia e indudablemente el café ha venido desplazándose hacia el sur de Colombia, Cundinamarca, Tolima y luego con mucha fuerza el Huila, el Cauca y Nariño. Y esta nueva geografía cafetera no es simplemente una paradoja, un dato al azar, digamos, en la historia de Colombia. También coincide con otro de los grandes cambios. Mientras el café estuvo en el centro de las preocupaciones gubernamentales, estatales incluso, hace 50 años más o menos, vino hace medio siglo hacia acá una transformación de esas prioridades en los gobiernos que cambiaron la producción por la extracción. Nosotros nos capacitamos todos los días, 3 horas, 2 horas, lo hacemos solitos, señor presidente, porque nos olvidaron, porque nos dejaron a un lado, nos creen los tontos, los brutos, los que no sabemos, y nosotros sí sabemos, señor presidente. El café era la riqueza y Colombia y café se volvieron sinónimos. Eso cambió indudablemente. Si uno va a cualquier esquina de alguna gran ciudad del mundo, lamentablemente no le dicen café, sino Pablo Escobar. Pablo Escobar reemplazó el café, simbólicamente, porque en estos últimos 50 años las riquezas fueron otras. La ilegal, que conocemos, y las legales se volvieron petróleo y carbón. Las tres funcionan de la misma manera. Las tres, una es ilegal, las otras legales. Son capturas de renta por los altos precios internacionales, varias veces por encima que el costo de producción, que generan es una transferencia de riqueza del mundo que consume esos productos hacia el país. Eso es lo que se llama popularmente vivir de la renta. Claro, esa diferencia entre un costo de extracción de un barril de petróleo que llega a $28, pero se vende a 100, no hace mucho. Hoy a 86 creo que es el precio. Pues hay una gran diferencia, es una enorme rentabilidad. Lo mismo sucede en el carbón y ni hablemos de la cocaína. ¿Cuál es el problema de ese tipo de economía que aparentemente sería pues muy interesante porque es muy rentable? Que nos ha llenado de miles de millones de dólares las reservas internacionales y las exportaciones al año. El viejo mundo del café fue despreciado. Esos campesinos de los años 60, pequeños productores de la zona cafetera del Viejo Caldas de Antioquia, hoy muy viejos, muchos ya muertos, sin pensión. Como el coronel no tiene quien le escriba exactamente lo mismo, envejecieron, se entristecieron, terminaron sentados en las bancas de los parques, de los pueblos cafeteros, quizás tomando un aguardiente, quizás alcoholizados, con una juventud que lo fue dejando porque tenían que ir a ver cómo sobrevivían en otras partes. En ciudades de la vieja zona cafetera, con una juventud que se femenina,
que se fue yendo del país, metida en las nuevas esclavitudes del mundo de hoy. Hoy hay 150.000 trabajadores para exportar 32.000 millones de dólares de petróleo. ¿En dónde está la riqueza? Y este es el problema de la economía. La riqueza está en el diferencial de 6.000 millones de dólares que daba el café antes, hoy da como 3.000, y los 60.000 millones de dólares que nos da el petróleo, el carbón y la cocaína. Ahí estará la riqueza. Pues nuestros amigos neoliberales que han dominado a Colombia, godos o no godos, o uribistas o no uribistas, o de centro o de derechas, como se quieran llamar, de izquierdas también ahí. Todos esos dirían, sí, ahí está la riqueza. Es en eso, papá, la plata, ¿no? ¿Cómo es que decían? El billete. Y resulta que la economía seria dice en todas partes del mundo que en el dinero no está la riqueza. Dinero es una expresión de, es un símbolo de, es una representación de el trabajo. Lo que estamos viviendo hoy es la crisis de ese tipo de modelo o sistema o como se quiera llamar. Esos 50 años que hemos vivido donde el país olvidó el café y olvidó la yuca y olvidó el maíz, que incluso habiendo aparecido el primer contacto del ser humano con el maíz en Colombia, que no se llamaba Colombia porque eso fue hace 1000 o más de años, siendo ese el cereal de las comunidades indígenas, poderosísimo porque es el cereal americano, se extendió en los incas y en los chibchas y en los caribes, etcétera, y era tan poderoso como el trigo europeo, como el arroz asiático, descubierto por el ser humano en las selvas de Colombia y vuelto nuestro nutriente fundamental. Hoy importamos casi todo el maíz de los Estados Unidos y del Canadá. Si yo quisiera reemplazar ese maíz por maíz colombiano sembrado, tendría 1.200.000 puestos de trabajo más. Y el Banco Agrario tendría que dar el crédito a esos campesinos y productores, pero tendríamos 1.200.000 puestos de trabajo más, es decir, trabajo, es decir, riqueza. ¿Por qué no lo puedo hacer? Porque me lo prohíbe el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, que firmaron hace unos años. Quiero anunciar públicamente que comienza su renegociación. Este gobierno, lo dijimos en campaña aquí en la plaza de Pitalito, creo que lo dije, recuerdo bien. Él dijo, eso fue lo que le propuso a la población en campaña: nosotros queremos salir de la extracción, no nos parece que por ahí sea el futuro de Colombia, porque por ahí lo que tendremos es cada vez más desigualdad, cada vez más gente rebuscándose como pueda y por tanto cada vez más violencia. Que tenemos que volver al mundo de la producción, del trabajo. Trabajamos sobre las propuestas para el fortalecimiento de la producción y cómo incrementamos esa producción en el país, cómo la producción de la mano de la asociatividad se convierte en una apuesta de contracorriente precisamente a las reglas que a veces impone el mercado. Es producir alimentos, es industrializar la producción agraria y es producir industria.
hacer esas motos que importamos. ¿Cómo va a ser difícil hacer una moto? No puede ser tan difícil. ¿Por qué no las hacemos? Es desarrollar, por tanto, porque industrializar, producir y trabajar, hacer una moto implica conocimiento. Claro, sacar un barril del petróleo, traer una empresa multinacional a que la saque y que nos dé la renta, pues ¿para qué necesitamos conocimiento? Por eso estos 50 años no se desarrolló la universidad pública. La Universidad Nacional sigue siendo la misma Universidad Nacional con no los mismos estudiantes, sino el mismo número de estudiantes, pero con los edificios caídos, porque no se necesitaba conocimiento para vivir de la renta. Que se fomenten los proyectos para energías alternativas, construcción de paneles solares y también para que se pueda llegar a zonas donde no hay energía eléctrica ni acueductos. Pero si nos vamos a poner a industrializar el café, a industrializar el maíz, la yuca, a mirar cómo se sustituye con rentabilidad algo tan rentable como la cocaína, si nos vamos a poner a producir motos y carros y neveras y televisores, etcétera, paneles solares, que ya creo que aquí en el Willis que está la empresa de paneles solares, hacer paneles solares, pues necesitamos conocimientos. Eso significa que nos toca potenciar la universidad pública, que es uno de los ejes prioritarios del programa del gobierno. Este gobierno tiene que recordarle al país que existen cafeteros y cafeteras. El país tiene que volver a recordar en su memoria, en sus chips cerebrales colectivos, que hubo un país cafetero, que era el centro de Colombia, que era su corazón, que de eso vivíamos. Que tenemos que volverle a recordar al país que hay que abrir las fuentes del trabajo, sí, que nos toca endeudarnos, pero para producir, no para robarse el crédito. Es el fomento al crédito y a la financiación de la producción cafetera en Colombia. Pedimos tener una línea de crédito asociativo o cooperativo como de inversión para nuevos proyectos, especialmente de industrialización. Entonces aquí el Banco Agrario, que es el único banco que le queda al Estado colombiano, porque todo lo demás lo vendieron a un señor con una cédula, que es el mismo que hoy está metido en el problema de la Ruta del Sol 2. El Banco toda la banca pública de Colombia, toda la banca de fomento, se llamaba banca de fomento porque era para fomentar el trabajo y la producción. Se solicita que haya una reestructuración de la Federación Nacional de Cafeteros. Es urgente que también dentro de sus políticas y tal cual, de acuerdo a lo que el presidente viene promoviendo, también se incluya de manera integral los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y Sustentable y que dentro de esta reestructuración se priorice, como dije al inicio, al pequeño productor. ¿Qué vamos a hacer? Tengo un problema, la Federación Nacional de Cafeteros. Ustedes me van a ayudar a resolverlo. Porque esta es una institución privada, ¿cierto? No es de los que nace en el mundo del viejo café, en unas regiones diferentes a estas, con una riqueza que era así, era el corazón, el centro político. Y entonces tienen unos salarios que son como los de Ecopetrol. Compiten.
Pero en la Federación de Cafeteros, en la época de la riqueza, pues tienen los mismos salarios. Un cafetero hoy promedio, campesino, se gana al año 12 millones de pesos. ¿Cuánto gana el presidente de la Federación Nacional de Cafeteros? ¿Cuánto se gana? ¿Cómo puede haber un presidente representante del gremio cafetero cuando el promedio de ingreso de un cafetero es 12 millones año, 20 millones año, y él se gana 200? Eso no puede ser. Está respondiendo edificio en Nueva York, no sé dónde queda, pero por ahí, cerca de la Quinta Avenida. ¿Cómo es que dice? Cerca a Wall Street, cerca al Grand Park. ¿Cuánto vale ese edificio? Lo arrendaron. ¿Quién se cogió el arriendo? ¿Cuánto vale un arriendo de un edificio cerca a Wall Street, Nueva York? ¿Se lo repartieron a ustedes? ¿Se volvió servicios de ustedes? ¿O alguien se lo echó al bolsillo? Eso no puede ser. O sea, tenemos una Federación Nacional de Cafeteros que vive como en la vieja época del café, y tenemos un mundo cafetero que es otro, que está empobrecido, que vive en las regiones excluidas de Colombia, y entonces eso no concuerda. No puede ser así. La representación gremial del mundo cafetero debe ser representativa de lo que hay. Campesinos y campesinas y pequeños productores agrarios de Colombia. Ahora, ese tema hay que resolverlo, obviamente. Y yo sí creo que debe resolverse, en primer lugar, reestructurando la Federación de Cafeteros y poniéndola transparentemente como la representación genuina del mundo cafetero actual, con sus problemas, con su realidad. Ese es un punto que más que al presidente le corresponde a la gente del café, porque esa es su representación, no es la mía, no es la del gobierno, es la de ustedes. Que haya una vigilancia, control e investigación del manejo de los recursos del Fondo del Café. Pero allí entonces tenemos la existencia, que también viene del pasado, de un contrato entre el gobierno y la Federación de Cafeteros que maneja un recurso público, el Fondo Nacional del Café, que unas veces tiene más plata, depende. ¿Qué hacemos con ese contrato? Ese contrato va a finiquitar, tiene una fecha de terminación. Podemos, porque Santos nos enseñó cómo se hace, porque lo hizo con el Fondo Nacional Ganadero, que también era un recurso público que administraba Fedegan. ¿Hacemos lo mismo? Voy a dejar esto como puntos. Si la Federación de Cafeteros no se reestructura de acuerdo a la base cafetera, se acaba el contrato del Fondo Nacional del Café con la Federación de Cafeteros. Hay un campesinado y una población indígena y vulnerable con capacidad de producir, pero sin acceso a tierras. Que haya legalización de predios, de fincas y formalización de la propiedad de carácter urgente. De acuerdo a nuestros datos, todos los datos siempre hay que corregirlos, porque no es que sean... Tenemos 330.000
productores, productoras de café cuyas tierras, que en general son pequeñas, a veces media hectárea, microfundio se le dice, no tienen titulación, que es más o menos la mitad de la tierra cafetera. Sí. La mitad de la tierra cafetera no tiene titulación, es decir, hay un poseedor, cultiva ahí, está ahí, pero no puede mostrar una escritura, un título de propiedad sobre su tierra. A mí me critican que yo iba a expropiar, no, yo voy a apropiar, que es diferente. Es lo contrario. Estos 330.000, ministra de Agricultura, nosotros podemos, claro, es difícil, es complejo, hay que aterrizar realmente en la vereda, etcétera, pero nosotros debemos comprometernos a que tengan al final de nuestro gobierno título de propiedad sobre su tierra. Y así sea pequeñita la tierra, digamos, cuando una familia que vive ahí dice, yo soy el dueño de esto, la familia es la dueña, ojalá sean muchísimas mujeres propietarias. La asociatividad, el fortalecimiento de las organizaciones, la forma como la gente puede asociarse y vincularse al desarrollo de la economía cafetera y la manera como es posible articular esa organización cafetera con el conjunto de organizaciones del territorio. En la comercialización queremos hacer un énfasis, señor presidente. Muchas familias queremos aprender el proceso de exportar nuestro producto. Queremos el proceso de montar una tienda de café. Queremos pelearnos, saber catar y saber pararnos frente a un extranjero y no tenerle miedo y no agacharle la mirada, decirle, ponga usted el precio porque es que yo no sé. Esa es la economía, una movilización social. Pues entonces, ¿cómo es la economía, la industrialización de la economía cafetera? Una movilización social. Hay que reunirse en asambleas de productores, productoras por regiones. ¿Y dónde ponemos la molinera o como se llame? Y aquí lo han dicho. ¿Y dónde ponemos el centro de investigación? ¿Y qué va a pasar con la crisis climática? ¿Nos va a hundir el café? ¿Tenemos que subir de piso térmico? Ojo con todo eso. Entonces, digamos, industrialización es el otro compromiso de este gobierno. Trabajamos una mesa asociada a la industrialización del sector cafetero y a las propuestas de comercialización, porque hay un deseo común expresado en este escenario de avanzar, de salir de la economía primaria del café hacia la industria, hacia el conocimiento, hacia comunidades que generan valor agregado a través de su producción. Pueden organizar, no sé si existe la Confederación de Cooperativas Cafeteras de Colombia. Eso es una alternativa a la federación. Y nos ponemos a trabajar juntos. Cualquiera que sea el mecanismo, toca organizarse. Y rápido y ya. Y ponernos a trabajar ya. Pero lo que yo quería decir es cambiar la mentalidad. No estamos en el margen. No es para 3 billones de 140 billones al año. Es para saltar a 20 y ojalá después a 40. Y entonces la economía popular se va convirtiendo en el corazón económico de Colombia. Y ese corazón económico de Colombia es de gente del común, hombres y mujeres, acostumbrados a trabajar, porque es que ahí está la gente del trabajo. Y entonces la Colombia que empieza a construirse ahí es una Colombia de paz, de conocimiento, de democracia. No es una Colombia de pliegos y de aristócratas y de, al final, parásitos que viven del Estado. Aquí hay varias propuestas y líneas de acción. Yo quiero que las trabajemos a profundidad porque no es el discurso, es el hacer. El gobierno es básicamente hacer. Lo que pasa es que no es un hacer ciego, tiene que saber por dónde, pero es hacer. Entonces, lo que corresponde ahora es hacer.
Hoy celebramos un año de nuevas oportunidades. Un año uniéndonos alrededor de nuestras diferencias y de esa diversidad que nos hace un país único. Un año luchando por un mundo mejor donde tengamos una voz que sea escuchada y que al unísono grite por la vida. Hoy celebramos el primer año del cambio. Colombia, potencia de la vida.